el niño de la morgue. Aquel día, según el relato de la propia Marta, fue el peor día de su vida. La mujer de unos 45 años de edad había perdido a su padre. Un hombre que era relativamente joven. Estaba en muy buen estado físico y no tenía ninguna enfermedad diagnosticada. El padre de Marta se había levantado aquel día como de costumbre. Desayunó, leyó el periódico y le dijo a su esposa que trabajaría un poco en el jardín. Estaban en los primeros días de la primavera y la hierba estaba un poco seca y maltratada por los últimos fríos que habían hecho en aquellos días. La madre de Marta le dijo que estaba bien, que ella se encargaría de lavar y de planchar unas ropas que tenía acumuladas. Y así hicieron. Cada uno se fue a hacer sus quehaceres. Sobre la 1 de la tarde, la madre de Marta fue a preparar algo de almuerzo y también a chequear a su esposo, quien desde hacía rato no escuchaba. También se dio cuenta de que nunca escuchó la podadora o la chapeadora, la máquina de cortar la grama. Así que la mujer bajó a buscar a su esposo, pero para su horror se encontró que en la casita de las herramientas su esposo estaba tumbado sobre la podadora. La mujer pensó que su esposo tal vez se había caído accidentalmente y comenzó a llamarlo. Pero para su horror, cuando se acercó al hombre, su esposo estaba sin vida. Buscó signos de alguna herida o de golpes, pero él no exhibía ninguna marca. Inmediatamente llamó a los servicios de emergencia, quienes estaban en la propiedad en menos de 5 minutos. Junto con ellos también llegó Marta, que había recibido el aviso de su madre. Marta estaba destrozada. Era la única hija y siempre había tenido una relación muy cercana con su padre. Aquella noticia fue como un golpe en el estómago que la dejó sin aliento. Primero había quedado confundida con las palabras que su madre decía. Para ella no tenían sentido en su cabeza. Después, un desespero se apoderó de ella. Cuando vio a su padre allí encima de la chapeadora, colapsó a unos pasos antes de llegar a donde estaba el cuerpo de su padre. Los mismos paramédicos que habían ido a prestarle socorro al padre ayudaron tanto a la hija como a la esposa a recuperarse. Poco después llegó la policía, pues aunque no habían sospechas de que el hombre hubiese sido víctima de un crimen, aquella había sido una muerte repentina y por ley el cuerpo debería ser trasladado a medicina legal para que se le practicara una autopsia. Aquellos días, para Marta, fueron una verdadera agonía. Trató como más pudo de mantenerse calmada y fuerte, para que su madre no estuviera peor de lo que ya estaba. Un par de días después, recibió una llamada telefónica. Tendría que ir a la morgue a recoger los documentos que le entregaría el forense. En esos documentos estaría reflejada la causa de muerte de su padre y el permiso para el traslado del cuerpo. Marta no quiso dilatar más el proceso y fue inmediatamente al instituto. Al llegar la recibió la recepcionista, una mujer que contaba unos 50 años. La mujer la atendió con mucha educación, pero sin mostrar gran empatía. Le dijo que pasara a la sala de espera y que tomara asiento. Habían 2 salas contiguas, divididas por un cristal semitransparente. Marta tenía los ojos clavados en el piso, hasta que pasó una sombra por detrás del cristal. Marta levantó la vista pensando que tal vez sería el forense, pero no fue así. Por la altura de la sombra, probablemente debería ser un niño de unos 5 o 6 años. Marta permaneció callada a la espera de que viniera el médico, pero segundos después vio cómo un niño se asomaba a la puerta. Según el testimonio de Marta, el niño vestía unos pantalones azules, una camisa blanca y unos zapatos carmelita. El niño la miraba y le sonreía. Aquella escena medio que distrajo a Marta del sufrimiento que llevaba. Ella nunca había podido tener hijos. Ese había sido uno de los grandes anhelos de su vida. Así que cada vez que veía a un niño, le prestaba la mayor atención y trataba de jugar con él. Marta lo saludó con la mano y el niño respondió al saludo, aunque no dijo ni una palabra. Repentinamente el niño se volvió a meter a la otra habitación. Marta pensaba que tal vez estaba allí con algún familiar
en la misma situación de ella, esperando a que el forense entregara los documentos y el cuerpo. Así que Marta se mantuvo tranquila en su sitio. Poco después, comenzó a sentir las risas del niño en la habitación contigua. También pudo percibir que parecía que el niño estaba jugando con alguien. Las risas fueron interrumpidas por los pasos de unos jóvenes que probablemente serían estudiantes de medicina. Los tres jóvenes pasaron por el pasillo sumidos en su conversación. Iban tan entretenidos que ni siquiera advirtieron la presencia de Marta. Después que los jóvenes pasaron, Marta pudo ver cómo el niño pasó andando por el pasillo, por el mismo que habían pasado los jóvenes. En ese momento, Marta comenzó a escuchar un llanto. El niño estaba llorando. Sin pensarlo 2 veces, se levantó de su asiento y fue en búsqueda del menor, pensando que tal vez se había caído y se había hecho daño. Ahí se lo encontró acurrucado en una esquina al final del pasillo. Marta se acercó y le preguntó si estaba bien, que si quería que ella lo llevara con su madre. El niño sintió que sí, y dijo que la estaba buscando, pero no la encontraba. Marta le preguntó si su mamá estaba sentada en la otra habitación, la que estaba al lado de ella, pero el niño movió la cabeza en señal de negación. Marta tomó al niño de la mano y le dijo que la acompañara, que irían hasta la habitación contigua a la de ella para ver si su mamá estaba ahí. Pero al llegar, no había nadie. Ella miró al niño y le preguntó si sabía dónde estaba su madre. El niño dijo que no. Marta tomó al niño del brazo y le pidió que la acompañara hasta la recepción, que le preguntarían a la señora de la entrada a ver si ella había visto a la madre. Marta se acercó al escritorio de la señora y le preguntó si había visto a la mamá del niño. La señora la miró confundida. Le dijo que allí no había ningún niño, que los menores de edad no estaban autorizados a estar en aquellas instalaciones. Ahora fue Marta quien miró a la señora confundida. Le señaló al niño que estaba a su lado. Para sorpresa y terror de Marta, no había nadie. Ella estaba sosteniendo una mano imaginaria. Al ver la expresión de Marta y que insistía que el niño estaba allí, de que estaba junto a ella y aseguraba que no estaba loca, la señora de la recepción la tranquilizó con un tono más conciliador. Le dijo que no se preocupara, porque tal vez, por el propio duelo que estaba atravesando, su mente le estaba jugando una mala pasada. La señora amablemente le ofreció agua o un té, pero Marta dijo que no, que estaba bien. La mujer se compadeció de Marta y se sentó junto a ella. La mujer siguió tratando de calmarla, pues Marta cada vez estaba visiblemente más alterada y asustada. Finalmente la mujer le confesó algo. Desde hace años se dice que en estas instalaciones se ve un niño. Las personas que lo han visto lo llaman Carlitos. El niño murió trágicamente en un accidente. Nadie sabe muy bien por qué el niño decidió quedarse en este lugar. Pero lo que sí era cierto era que más de una persona aseguraba haber visto un niño de entre 5 y 6 años vistiendo un pantalón azul, una camisa blanca y unos zapatos carmelita. Por algún motivo, después que la señora le comentó esto a Marta, se sintió mucho más tranquila. Tal vez la aparición del niño solamente quiso darle esperanza de que los que fallecen aquí no llegan a un fin, sino que solamente comienzan un nuevo camino. Me habló muerto. Camilo había acabado de perder su trabajo como trailero o chofer de camiones. La compañía para la que trabajaba perdió todos los contratos y tuvieron que despedir en masa a todos los empleados. Camilo inmediatamente comenzó a buscar un trabajo, pues tenía 3 bocas que alimentar en casa. Después de un mes de mucho buscar, un amigo dijo que tal vez le podía conseguir un trabajo en la funeraria donde él trabajaba, que uno de los choferes de los carros fúnebres se había retirado y que si él estaba de acuerdo, él hablaría con su jefe y lo recomendaría. Camilo no era precisamente una persona creyente de cosas paranormales y de que los muertos hagan algo, pero no dejaba de reconocer que aquel
era un trabajo que producía un poco de impresión. Pero la verdad no tenía otra alternativa. Los fondos ya estaban escaseando y no habían perspectivas de conseguir un trabajo mejor. Así que, agradecido, Camilo se presentó en la funeraria con todos sus documentos. Allí le hicieron varios exámenes para asegurarse de que todo estaba bien psicológicamente con él. Pues, después de todo, es un trabajo que no es para cualquiera. Según Camilo, el primer año que estuvo en el trabajo lo pasó sin novedad. Sí experimentó muchos momentos de tristeza, pues después de todo están teniendo contacto directo con personas que han perdido a sus seres queridos. Pero las cosas tomaron un color diferente cuando una noche lo llamaron a la funeraria para recoger a una persona que había muerto en casa. El problema era que el ayudante de Camilo no había podido ir a trabajar y los choferes y sus ayudantes estaban también haciendo otros servicios. Desafortunadamente aquella noche había sido muy ocupada, pues habían ocurrido un accidente de ómnibus y habían bastantes heridos y fallecidos. Camilo aceptó el servicio, pues había sido un pedido específico del dueño de la funeraria. El señor incluso se ofreció a acompañarlo, pero el dueño era un hombre ya muy mayor, y Camilo le dijo que no se preocupara, que él se encargaría y que probablemente en la casa habrían familiares, que él les pediría que por favor lo ayudaran si era necesario. Apuntaba a Camilo que serían como la 1:30 de la mañana, y que la casa donde tenían que recoger el cadáver estaba como a 1 hora de la funeraria. Decía que desde que salió comenzó a caer una llovizna muy fina. Una de esas lloviznas que no alcanzan ni a mojar el auto, pero que sí lo ensucian todo. Camilo iba quejándose de esto, pues ese mismo día había lavado el carro. Para hacer las cosas peor, cuando llegó al lugar donde tenía que hacer el levantamiento del cadáver, el cuerpo estaba en un tercer piso y no habían ascensores. Las escaleras eran extremadamente estrechas, tan estrechas que no se podía ni siquiera subir una camilla. Camilo un poco que comenzó a maldecir su suerte. Cuando llegó a la casa se encontró una escena desoladora. El cuerpo estaba siendo acompañado por 2 mujeres. Una era una señora muy mayor y la otra un poco más joven, probablemente la hija o la nieta del señor. Después de saludarlas y darles el pésame, Camilo les pidió que le mostraran dónde estaba el cadáver. La señora mayor se levantó y le mostró. Aquello un poco que le tranquilizó, pues el señor se veía muy delgado. Tal vez pesaría unas 80 libras. Camilo le dio algunos documentos a la señora para que los firmaran y les explicó que por las limitaciones de espacio probablemente tendría que bajar el cadáver en brazos, que esperaba que aquello no les molestara ni les causara ninguna incomodidad. La señora y la chica dijeron que no, que entendían perfectamente. Así que Camilo dispuso todo, envolvió el cadáver en una sábana y después lo depositó dentro de una bolsa de plástico propia para estos fines. Mientras estuvo trabajando con el cadáver, no sintió nada fuera de lo común. Pero cuando fue a levantar el cadáver en brazos, era como si el peso del cadáver se hubiera cuadriplicado. No podía levantar al señor de la cama. Al ver que Camilo estaba pasando trabajos, la mujer más joven ofreció ayudarlo. Una expresión de asombro vino sobre el rostro de la chica cuando sintió el peso del hombre. La chica le comentó a Camilo que no tenía explicación para aquello, pues ella misma era quien aseaba y movía al señor, y que lo hacía ella sola, porque él estaba muy delgado. Camilo trató una vez más, pero era como si cada vez que intentara levantar el cuerpo, se acumulara más peso sobre él. Camilo comenzó a sentirse incómodo con la situación, pues no quería prolongar el sufrimiento de aquella gente. La señora sugirió ir a llamar al vecino, que era muy amigo de ellos, y le preguntaría si estaba dispuesto a ayudarlos a bajar el cadáver. Minutos después apareció en la puerta de la entrada un hombre de unos 40 años, alto y fuerte. Aquello sería pan comido para los 2 hombres. Ceremoniosos y respetuosamente se acercaron los 2 hombres al cuerpo del señor,
Pero en el momento que fueron a levantar al occiso, los hombres no pudieron. El vecino miró con asombro a Camilo y dio 2 pasos atrás de la cama, como queriendo poner distancia entre él y el cuerpo. Camilo recordó que uno de sus compañeros le había dicho que a veces los difuntos no quieren ser trasladados, no quieren que los saquen de sus casas, y que a veces es conveniente hablarles. Pero Camilo descontó esta idea. Él no creía en estas supersticiones. Algún tipo de explicación tenía que tener todo aquello. Así que le pidió al vecino una vez más que tratara de levantar el cuerpo del Señor. Pero por más que lo intentaron, no fue posible. El Señor, entre asustado y apenado, se disculpó. Dijo que tenía que retirarse, que lo esperaban en el trabajo. Camilo, al borde del desespero, pues ya lo estaban llamando de la funeraria para ir a buscar otro servicio, decidió decirle a los presentes que lo dejaran a solas con el cadáver un momento. Camilo se acercó y con un tono muy respetuoso le pidió al Señor que lo ayudara, que ya era tiempo de irse de allí, que el hecho de que estaba aferrándose a quedarse solamente le estaba produciendo más sufrimiento a su familia, que él le prometía que lo iba a transportar a un lugar donde lo iban a preparar y a darle un memorial digno. Camilo también se disculpó con el Señor si, cuando entró, se sintió ofendido, pues él venía un poco molesto por la situación del carro. Contaba Camilo que después que hizo esto, trató una vez más de levantar el cuerpo. Esta vez lo pudo hacer con mucha facilidad. Pero eso no fue lo más impresionante que vivió Camilo aquella noche. Contaba que cuando traía el cuerpo en brazos, el cuerpo estaba pegado a él, pues no había otra forma de bajar el cadáver. Resulta que la boca del difunto, aunque estaba detrás de una sábana y de la bolsa de plástico, le quedaba muy cerca del oído. Y cuando iba bajando en los últimos escalones, escuchó claramente que del interior de la bolsa salieron estas palabras: "Gracias, hijito". Cuenta Camilo que la impresión fue tal que casi deja caer el cuerpo. No sabe qué fuerza sobrehumana vino sobre él para mantenerse tranquilo en aquella situación. Puso el cadáver en la camilla y lo entró inmediatamente al carro. Camilo aseguraba que las 2 mujeres se dieron cuenta de que algo había pasado. Las mujeres le preguntaban insistentemente si estaba bien. Camilo decía que no podía casi articular palabra. La boca la tenía seca y un temblor le recorría el cuerpo. Se sentía como duro, como si no pudiera moverse. Gracias a Dios, aquella situación solo duró unos instantes y rápidamente se pudo liberar de aquel trance. Por un momento incluso dudó y pensó en abrir la bolsa para ver si el hombre estaba vivo. Pero no era posible. La flacidez del cuerpo y la frialdad y el hecho de que el hombre no respiraba daban fe de que estaba fallecido. Camilo lo pensó más de 2 veces para montarse en el auto con el cadáver. Trató de tranquilizarse a sí mismo diciendo que probablemente había sido un gas o que tal vez una alucinación, como había estado trabajando, tratando de levantar el cuerpo y haciendo fuerzas, tal vez su propia mente había creado aquel sonido. Estas explicaciones que se dio a sí mismo y que verdaderamente él no creía, fueron las que le dieron la fuerza suficiente para montarse en el auto y manejar hasta la funeraria. Una vez allí le contó a uno de sus compañeros lo que le había pasado, después que éste le preguntó insistentemente qué tenía, que estaba totalmente desencajado. El compañero, que era un veterano en aquel trabajo, le dijo que no se preocupara, que el difunto solamente le estaba mostrando gratitud. De alguna manera le agradecía por la paciencia que había tenido, que a más de uno le ha pasado algo similar, que lo más importante es no permitir que esto te afecte, no permitir que este evento te sugestione. El compañero le sugirió que rezara por el Señor, para que finalmente encontrara el descanso eterno. La difunta le apagó el radio. Serían aproximadamente las 7 de la noche cuando Jonathan salió de la funeraria camino al hospital. Iba a recoger a una señora, quien había estado convaleciente en el hospital por varios meses. La familia era una familia de recursos,
Así que la funeraria mandó el mejor carro que tenía para recoger el cadáver. Como era en un hospital, mandaron a Jonathan solo. Llegó a la parte de atrás del hospital y fue directamente a la morgue, donde tenían los cadáveres. Pero la señora todavía no estaba allí. No la habían bajado de su cuarto. El personal de la morgue, al ver que Jonathan estaba muy apurado, le dijeron que fuera directamente a recogerla a la habitación, que ellos le llevarían los documentos necesarios. Jonathan subió inmediatamente al cuarto para buscar a la señora. Él llevaba prisas, pues esa noche iba a salir con su novia. Aquel sería su último trabajo del día. Fue solo entrar a la habitación para sentir que el ambiente estaba extremadamente pesado. Ahí estaban los familiares de la señora. Todo el mundo estaba como si nada. Parecían que estaban en un evento social o en un cóctel. Cada quien estaba por su lado hablando. Jonathan preguntó por el familiar responsable e inmediatamente le contestó el hijo de la señora. El hombre firmó los documentos necesarios y con la ayuda de la enfermera, Jonathan comenzó a preparar el cuerpo para el traslado. Jonathan le dijo al hijo que si querían podían salir de la habitación, que no tenían que quedarse para ver el proceso, que hay algunos familiares a los que esto le causa incomodidad, sobre todo cuando ven que ponen a su familiar dentro de una bolsa de plástico para cadáveres. El hijo le dijo que estaba bien, que no se preocupara, que hiciera su trabajo tranquilo. Pero inmediatamente vino la que parecía ser la esposa del hijo. Le hizo un comentario tal vez un poco fuera de lugar. O al menos, esto fue lo que pensó Jonathan en ese momento. Fue algo como, mejor nos vamos de aquí antes de que se levante la señora y nos eche patadas. Con el carácter que se cargaba, sería de esperar. Después que la mujer hizo aquel comentario de mal gusto, todos abandonaron la sala. Jonathan acabó de preparar el cadáver para el transporte y bajó por el ascensor. El chico iba hablando en el teléfono con la novia, ultimando detalles para la salida. Pero de pronto el teléfono comenzó a tener un tipo de estática. No podía entender claramente lo que hablaba su novia. Era como si hubiese algo que interfiriera en la línea. Jonathan no le prestó mucha más atención a aquello y siguió adelante. Sacó los audífonos que traía en el bolsillo y se los puso. Cuando llegaron al nivel del garaje, fue hasta donde estaba el carro fúnebre y allí depositó el cadáver de la señora. En cuanto salió, Jonathan puso música en la carroza. Mirando después en perspectiva, se dio cuenta que tal vez había sido un poco irrespetuoso su comportamiento. Jonathan iba con su música y bailando. Cuando llegó al primer semáforo en rojo, el radio dejó de funcionar súbitamente. Jonathan apretó el botón de apagado y encendido varias veces, con la esperanza de resetear el aparato. Pero no fue así. Así que el chico optó por ponerse la música en el teléfono. Puso el teléfono a todo volumen y seguía bailando dentro del carro. Jonathan iba muy contento, pues vería a su novia. Habían tenido una ruptura y hacía muy poco, un par de días, que habían arreglado las cosas y se habían reconciliado. La música en verdad era un poco grosera. Decía malas palabras y otras groserías que tal vez estaban fuera de lugar en aquel momento de tanta seriedad. Pero Jonathan, inmerso en la música, no se percató de eso. De pronto sintió un golpe seco que parecía venir del techo de la carroza. Su primer pensamiento fue que algún carro tal vez habría impactado su parte trasera. Así que cuando llegó al próximo semáforo en rojo, se bajó y miró. Pero todo estaba bien. No habían señales de que hubiese sido chocado por otro vehículo. Jonathan logró volver a echar a andar el radio y conectó el teléfono para seguir escuchando la música. No avanzó ni 5 metros cuando sintió detrás de él golpes por todos lados. Pegó un frenazo y miró hacia atrás, pero vio a través del cristal que dividía la carroza de la cabina que todo parecía estar en orden. Jonathan pensó que se estaba volviendo loco y se echó a reír. Dijo que tal vez era la propia música o alguna estación que se estaba tratando de colar. Jonathan siguió adelante con su música y su juerga, hasta que de pronto escuchó claramente un grito: ¡Basta! Y el radio se apagó. Jonathan se dio cuenta que tal vez sus acciones
Le habían faltado el respeto a la persona que llevaba atrás y sintió la necesidad de disculparse con el cadáver de la señora. Después que se disculpó, no hubo otra eventualidad durante el transporte del cuerpo. Tiempo después, Jonathan contaba esto a otros de sus compañeros, quienes le aseguraron que la señora se había molestado probablemente por el comportamiento de él. Y más si la señora era de un carácter fuerte, como había dado a entender la nuera, cuando la estaban preparando para el transporte. Para muchos, estas son solo historias, o tal vez alucinaciones que sufren estas personas que trabajan a diario con la muerte. Pero yo creo que no. Yo creo que hay algo más. Así que díganme ustedes en los comentarios cuál es su opinión. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estas historias. Si lo hicieron, déjanos un like. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.